¿Qué es esto? Espera. ¡Ah, ya! La búsqueda de lo retro trata de pasar por tiendas de segunda mano en Japón, encontrando artículos fuera de lo común, artículos raros, y si es posible, comentar un poco sobre ellos, explicar de dónde vienen y para qué servían. Así que no perdamos más tiempo y empecemos. Y ya estamos dentro de la tienda Traviesos. Siempre me gusta cuando entro a una de estas tiendas nuevas porque, no sé, es otro arte, tiene otro corazón. Por ejemplo, miren los artes de acá. Miren estos de acá, me parece increíble. Y muchas veces lo hacen los mismos trabajadores, me parece una locura. También el tema de la decoración es diferente. Acá en este caso el premio menor, que sería el 3, ya que esta temática también cada uno maneja su propia temática, es del número 1, 2 y 3. Metes tus 500 yenes, que vendría a ser unos $3.50, $4, y te puede tocar un gachapón con cualquier número. Si es el número 1, puedes escoger cualquiera de estos. El 2 los de acá y el 3 los de acá. Y me imagino que de cualquier anime, si quieres de One Piece, aunque no hay de One Piece, acá ha sido un poquito trampa, ha sido esto, ¿ah? De acá de Dragon Ball, aquí de My Hero Academia, pero no sé, está Tanjiro, y acá sí es de One Piece, pero está Midoriya. Bueno, está mezclado. Pensé que debajo de cada uno había sobre sus animes. Y con respecto a precios, hay algunos muy buenos y otros, la verdad que bastante malos, ¿ah? Ejemplos simples, estas figuras de Chainsaw Man, por donde nosotros vivimos, justo lo estaba comentando con la mujer sin rostro, está 1000 yenes, algo así. Y acá está 2000, el doble. Pero hay otros que sí están a su precio y algunos hasta un poquito menos. De todo, la verdad, hay que buscar bien. Lo que me llamó la atención es este Raditz. Siempre las figuras retro me llaman mucho la atención. Miren, ahí viene con sus poderes. Y este Raditz es del año 2004, es decir, ya va a cumplir sus 20 años. La caja está en buen estado. Por ahí está una manita bailando, pero parece que sí está completo. Y su precio es de unos $16 aproximadamente. Por acá otra figura de Dragon Ball GT. Miren este Vegeta. No sé de qué año es, vamos a dar una mirada. Este es del año 2007. Ahí está Vegeta. El arte más o menos, he visto peores, la verdad. Y de años más modernos. Algunos del 2009 son, pero terribles. ¿Cómo cuesta, Vegeta? ¿Cómo cuestas? Yo decía, ¿dónde está mi esposa? Miren, sin cortar. Ahí está, ya la encontramos, así, infraganti. Así te quería agarrar. Las WCF, que hay bastantes. Sí, hay de colección. A veces no hay toda la colección completa. No. Miren, por ejemplo, ahí está de Nezuko. Algunos artes son muy bonitos. 880, sí. Algunos están 15, $16. Se armó ahí. La colección son 4. Son 4 y todos varían en su precio. $10, $10, $8. Ya veo. Hay trabajo de búsqueda acá también, ¿ah? Ahí mi esposa ya aseguró ahí unas colecciones. Y aquí viene el tema del coleccionismo de trenes. Miren cómo vienen de autos. Los Takara, los Tomy, los Tomica. Y por acá están practicando los traviesos. Ahí está padre e hijo. Y dejando esto que están practicando, por aquí todavía hay el tema de gachapones muchísimo. Todo tipo de gachapones, desde gachapones de moto, de tractores, de autos. Y va hasta arriba, miren hasta dónde, toda la escalera. Y bueno, estamos en el segundo piso. Aquí hay de todo. Hay sus maquinitas de la suerte clásicas, siempre tiene que haber. Por acá no sé por qué hay comida, hay ramen. Yo creo que son premios consuelo de alguna máquina de acá. Puede ser de esta, tranquilamente. Atún, que yo sé que los más antiguos deben de acordarse de mi anécdota del atún. Ah, pero también hay premios como de artefactos para el hogar, PlayStation 5, todo eso. PlayStation 4, Nintendo Switch, la Lite, hay de todo. Yo creo que podría ser un intento. Acá está el premio C son videojuegos todavía. Por acá también hay premios consuelo. He visto muchos que tienen la Z, así que me imagino que cuando te sale Z en alguna máquina, puedes escoger cualquier tipo de premio. Miren acá, una Z, el Monster Hunter Cross, juegos de PSP, una Z también, ¿así? Este me parece bien, está el Crisis Core, está Bleach, acá otro Crisis 4 del Final Fantasy VII, el Metal Gear Solid, el Ops Plus, el Project Diva, no me parece mal, la verdad, como premio consuelo está perfecto. De ahí unos cuantos mangas,
para los más otocos que están viendo esto. Interesante. Pero miren, el Dark Souls, junto con todo este combo, el Prototype, el Call of Duty, también aquí, el Modern Warfare 3. Es interesante, son 5 videojuegos. Y miren todos los que hay. Todo esto. ¿Cuál será el premio Z, no? Hay un premio Z que puede ser cualquiera de estos. Su manga chimbenguenchones también ahí. Después en este estante donde ponen los periféricos, miren este es de avión, si no me equivoco, para la PlayStation 1. Guitarritas también. Esta clásica de Konami. Este de las maracas, te mueven bien las maraquitas acá. Y aquí está la guitarra de Konami, pero ya suelta, ¿no? El Optec, este mandito, 1500 yenes, unos $10. Mira, como un jueguito de órgano, también ha habido. Este sí no lo veo así. Y mira, una máquina de pachinko. Este es para la PlayStation 2. 5500 encima. Es decir, baratita no es. Para que te envices ahí. Por acá todavía Wii U, Wii. A 1500 yenes sin caja. Con caja ya 2000 y poco. Lo malo de esto, como ya habíamos hablado, han comprado en la tienda una, pero es el tema del peso. El chico me dijo que lo compró porque ya estaba en demasiado buen estado. Que no hay así, en tan buen estado. Solo por eso. Pero en realidad no conviene tanto porque es una consola que pesa mucho. Mandos, esto sí no sé, ¿eh? Esto para pensarlo, porque yo ya tengo mi consola dorada. Y sería interesante llevar otro mando. Bueno, ahí por favor. Para tener 2 manditos con mi consola. Juegos de PlayStation 3, por allá de 4, pero los periféricos me llaman la atención. Un pequeño espacio para las memorias originales, $1. En sus países, estas memorias de PlayStation 1 y PlayStation 2 están regaladas, ¿es así? ¿O ya están costando regular? Porque acá sí están costando, más bien en esta tienda está mucho más accesible, porque normalmente lo ponen estas a 500, en Tokio lo he visto a 1000 yenes promedio. Juegos sueltos de Game Boy Advance, aquí está el Rubí, unos $8. La Super Nintendo, eso le agarró un fumador, pero de aquellos, ¿ah? De aquellos. La Sega Saturn, es del mismo dueño. Es el mismo dueño. Traviesones. GameCube, pues sus precios no están tan mal, ¿eh? En videojuegos. A comparación, aquí está el Smash, como $10, aunque bueno, sí te especifican que tiene un Kisu importante en el juego, así que eso no sé si sea conveniente. Pero la verdad que la tienda no está nada mal. Y por allá ya viene el tema de cartas y juegos de mostrador. El Contra, ¿cuánto recuerdo? 7700 yenes, unos $50. Mira, para ti, te está esperando. El de Sailor Moon, ese es el beat'em up, no estoy muy seguro, pero ahí están viendo. De la Super Famicom, ¿no? Sí, claro, para la Super Famicom, para la Super Nintendo. Qué caro. Fuera, sí, claro, es que no hay, ¿has visto? Y sí, tienen 2. Y por acá, controles, pero de la NASA, hermanos. Estos controles hackeaban ya líneas telefónicas, creo. Bueno, este sí de la Panasonic. Esto sí, los Optec sacaba unas cosas espectaculares. De este control ya hemos hablado antes, que funcionaba con un periférico de la Super Nintendo, justo para conectar internet y para hacer otras cosas. Por acá los ATSI, miren, hasta sellados ahí todavía. Y por acá la Pokémonía, que nunca puede faltar. Uy, el daño ese de acá. Este me hace falta para mi colección, increíblemente recién aparece. Este no lo tengo, ¿ah? Este no lo tengo. No sé, no es que sea tan caro, creo que está $30 así, pero no lo he visto ya desde hace meses, creo que medio año. Ahora sí, ya, yo creo que de acá no se me escapa. Con esto ya creo que ya tengo todo de todos los juegos. Ya, de todos los juegos. Me faltaba este en caja. Suelto lo tenía, pero no en cajita, en buen estado. Aquí está el Esmeralda, el más caro hasta ahorita entre la primera y la tercera generación, el Esmeralda con el azul. Pero ya saben que todo eso en Pokémon. Mi esposa compró unas cuantas cosas para la tienda, así que ya saben, síganla. Hay muchitas cosas kawaii. Miren esa tacita de chocolate. El decorado de la caja también es muy bonito. Puros Pikachus. Y terminamos. Ahí hay unas compras tranquilas, nada más. Tranquilas para empezar. Ahora sí vamos a otra tienda para ver qué podemos encontrar por esta zona de puro frío. Y ya estamos cerca. El próximo destino es un bug off simplón, por lo que he visto en las imágenes, pero siempre puede sorprender. Hay bastante tráfico, ahí están las calles. La verdad, sí, también como pueblo, ¿no? Es así. Sí. No es ciudad para nada. Para nada. Yo creo que el tema de el turismo va más por el lado de hacer snowboard, ¿no? De jugar golf, todo eso, ahí en las montañitas. También. Camping también, sí. Y ya llegamos. Este estacionamiento, estacionar acá está un poquito complicado, ¿eh? Está muy, pero muy pegado. Aquí está el bug off. Vamos a ver qué podemos encontrar en esta tienda. Ahí nada más ya veo. Ábrete sésamo. Ya veo aquí una vitrina. Hay unos cuantos juegos, miren, de Famicom, de Game Boy aquí. Y por aquí hay un apartado bastante modesto de videojuegos. Por acá PlayStation 1. El Orochi. No. Aquí nadie se bulle, Dios santo.
No puedo sacar todo mi foie. Inuyasha. Esta presentación de Inuyasha no se ve tanto. Esta de acá. Ese título que venía con unos KAGOs dentro. ¿Será que viene con los KAGOs? Con unas tarjetas. Ah, aquí están justo. Ahí están las tarjetas. ¿Será que viene con las tarjetas? Si es así, pues está excelente. Dalegaya. Ese es un muy buen juego de RPG, lamentablemente en japonés. 270 yenes. Es decir, $1 y poco. Pero obviamente que toda la cinemática, conversaciones, todo con respecto a eso está en japonés. Por aquí hay juegos de Switch que se pueden encontrar en todas las tiendas, la verdad. Juegos nuevos. Y por aquí hay otro apartadito donde hay juegos antiguos, juegos retro. Hay este de Full Metal Alchemist, 637 yenes. Este de Yu-Gi-Oh! 480 yenes. Este de Shin-Chan, ahí está, de Musin Jr., 1364. Y de ahí uno que otro juego suelto. Este sí es un verdadero jaro, todo desordenado. La gente ahí, mira esto, estos tumultos. Esto así sí me gusta. Así sí me encanta. Todas las carteras ahí, la gente pagando. Miren esto, muchachos. La AUXOE. La verdad no estoy muy al día de este tipo de consolas. Sé que está la Asus. Aquí está la Asus justo, mira. Pero esta 88.000, la Asus 99.000. Tiene 2 TB de SSD, memoria de 32 y la Asus tiene memoria de 16. En teoría este sería más potente, pero bueno, ya saben. Me dejan en los comentarios si la conocen. La AUXOE A1-2. Los precios acá... Hay algunos que están, sí, más o menos, aunque está un poquito tocadita esta Super Nintendo, pero hay otros que no lo entiendes, es decir, unos $70 casi por una Nintendo 64 así, que lo agarró el gato. Uy, eso no está tan bueno. 12.000 yenes, mío, por esos lentes de VR de la PlayStation, pero no, este sí le ha tocado el loco. ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué cosa? Este Gohan está complicado. Mira, está sacando pancita como el Daichan. Ah, mira, pero tiene sus botas negras. Es otra versión, ¿ah? Pero bueno, no se sorprendan. No necesariamente tiene que ser chino o falso, porque la verdad me he dado con unas sorpresas. Mira, del McDonald's. Ese de Pikachu, ¿del McDonald's? Sí. Ah, sí. ¿Pero qué es? O sea, medio canguros este... Este Pikachu es medio cangurero. Ahora, ¿será que en videojuegos hay algo interesante? ¿Algo que valga la pena? Vamos a ver. Aquí están. ¿Ves? Ah, sí. ¿Tú pensaste que no había? Sí. No, sí, siempre hay algo, aunque sea, pero... hay más que algo, al menos sí tienen algo de variedad. Estas vitrinas son interesantes porque ponen el precio aquí y todo lo que esté en esta recta tiene ese valor. Pero ya me di cuenta que no les aconsejo este hard off, la verdad. Hasta ahorita ningún hard off por esta zona. ¿Por qué? 3.850 yenes, estamos hablando de $30. El cartucho con el manual de Pokémon Green. Bueno, está bien. Es caro ahora, sí. De repente completo te está costando ahora 10.000 yenes. Y bueno, está bien. Faltaría la caja y completas. Pero después, 1.650 yenes el Pokémon Crystal, pero que un niño a la mala quería que fuese el Silver. No lo sé, ahí sí. Y el Yu Yu Hakusho de la Game Boy, que hasta hace, ¿qué será? Una cosa de 2 meses. Lo compré a 300 yenes, pues está a 2.750, sí, porque está en la recta. Eso sí, la verdad que no. Miren ahí cómo arreglan todo, prueban las cosas, prueban las guitarras, todo eso, todo ese espacio. Y por acá ya estamos con el tema de los trenes. Y por acá un poquito del armamento que no puedo enseñar. Estas serían pistolitas de aire, algo así, pero que sí duele. Ustedes saben a lo que me refiero. Seguro que muchos hemos jugado así de niños. Y por acá hay figuritas que, ojo, ojito, ojote. Es de Leo. ¿Estará completo? No sé, 3.300. Ojo. ¿Qué es esto? Espera. Ah, ya. Por un momento yo dije que es un caballero negro. Si no me equivoco, o si no recuerdo mal, ese es Hagen, algo así, Hagen de Merak, de los caballeros de Afgar. ¿Qué así es? Uy, ¿qué pasó? Se encogió. Miren este arte y miren cómo está. No sé si estará completo, la verdad. Acá me especifico unas cosas, pero... la verdad, siempre que lo escriben nunca entiendo nada. Cuando ya está impreso, que está hecho por computadora, está mejor. Creo que de repente voy a preguntar, me llama mucho la atención porque no se ve este caballero así nada más. Leo sí que se ve, aún por ahí. Y por acá, miren esto. Este Wargreymon Figuarts. Pero no sé si tiene, acá también tiene otras observaciones. Al parecer falta algo le falta. Pues está 5.500, porque aunque ustedes no crean, muchas figuras de Digimon son muy caras, la verdad. Muy parecido a Pokémon también es muy caro. Y solo me falta revisar un estante allá. Y di una pasadita por aquí nada más. Y este se va para la tienda.
Este de acá me habían comentado que querían antes y es nada más y nada menos que el Dragon Ball Final Boat, un juego que tiene de los mejores opening, lo he dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo, pero bueno, para la tienda está bien. Después, poca cosa más. Y estamos en esta vitrina y miren cuántos estos Digivice, o no sé cómo decirle, esto de Digimon, que no son de los retro, pero sí es un tipo de recreación. Está alrededor de $40. Ah, no, pero algunos sí son retros. Mira, el Jasco. Este centro comercial ya no existe, por ejemplo. Pues no está nada mal. Hay bastante variedad. Me dejan en los comentarios si les llamaría la atención que hubiera esta opción en la tienda. Y así fue como viví mi primera experiencia en estas tiendas traviesos. La verdad, nada mal, hay bastantes cosas rescatables. Quiero que me dejen en los comentarios qué fue lo que más le llamó la atención. No solamente por algo que normalmente no vean, sino que por el alto precio o por lo barato que era. Muchas de estas cosas que de repente no le he dado tanta importancia en el video, seguro la encontrarán en nirvana.club. Y ahorita están viendo un video que en teoría YouTube les recomienda para que puedan ver a continuación. Es decir, es la mejor recomendación de acuerdo a sus gustos. Así que, si tienen tiempo, ahí lo ven. Yo soy Gemu, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video. Ojo que estoy trabajando en unos cuantos especiales que ya debía. Déjenme en los comentarios si adivinan cuál. Adiós.